I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor help us to Juan Kim, clase 25. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, el versículo 3. Voy a leer. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y luego nosotros podemos leer el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y luego nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Cada año, cada país del mundo está celebrando como Semana Santa. ¿Se recuerda Semana Santa? Eso es el día de Pascua, porque el origen de la fecha, que era 14 de enero de calendario judía. ¿Por qué la gente está celebrando Semana Santa? Porque Dios había dado una salvación para los primogénitos de Israel. En la época de Moisés, Dios quería rescatar a todos los israelitas de Egipto, pero el rey faraón de Egipto no quería soltar. Por esa razón, Dios quería hacer una plaga fuertemente, quitando la vida de los primogénitos. En aquel entonces Dios había puesto una salvación, llamando a Moisés. Moisés, tiene que guardar el día 10 en este mes cordero cada familia. ¿Por qué? Yo voy a matar a todos los primogénitos que viven en Egipto, desde el rey hasta última sierva. Entonces, el día 14 tiene que degollar, quitando la sangre de oveja, tiene que pintar postes y dintel, donde entra y sale la gente. En aquel entonces, yo quiero ver la sangre. Cuando yo veo la sangre, será señal de la salvación. No voy a dar plaga, castigo. Eso es la promesa de Dios. Esta palabra es secreto de la salvación. Aunque se ve, es muy sencillo. Pero si no cree en esta palabra, no prepara cordero. Por eso, por la fe fue establecida esta salvación. Entonces, de primero, este secreto entró en el corazón de Moisés. Y luego Moisés podía llamar a 70 ancianos. Y luego les enseñó. Dios dice que va a matar a los primogénitos, cada uno de nosotros. ¿Cada casa tiene primogénito o no? Sí, nosotros tenemos hijo primogénito. Y también primogénito de animales que nacieron por primera vez. Entonces,
para preservar la vida de nuestros hijos, ya sí o sí nosotros tenemos que hacer como lo que Dios nos enseña. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya nosotros tenemos que preparar guardando cordero y luego nosotros podemos matar este cordero el día 14. Todo junto vamos a pintar en poste y dintel de la casa que nosotros moramos. Todos los israelitas estaban preparando cordero en este mes y luego ellos mataron todo junto cordero, quitando la sangre, estaba pintando. ¿Con qué corazón estaba pintando en poste y dintel? Dios nos había dicho, el día hoy va a llegar la muerte. ¿A quién? A todos los primogénitos. Mi hijo amado es primogénito. Para preservar la vida de mi primogénito, ya nosotros tenemos que pintar. Mientras tanto que pintaba con la sangre de poste de la casa, su hijo pregunta, papá, ¿qué hace? Eso es la promesa de Dios. Dios dice que cuando quiere ver la señal con esta sangre de oveja, Dios no va a quitar su vida. ¿Eso es? Sí. Dios quiere salvar a su vida por medio de este cordero. Entonces este cordero está muriéndose para salvarme. Sí, este cordero va a salvar a su vida. Sí, papá, vamos a pintar juntos. Sí, pintando con la sangre de cordero y dintel, y también estaban esperando. Ellos no tenían que salir de la casa. En misma noche de 14 de enero, Dios entró en Egipto, enviando los ángeles, quitando una sola vez la vida de los primogénitos. Llegando plaga, todos los hombres de Egipto estaban llorando. ¿Qué pasó, mi hijo? Despierte. ¿Qué pasó? Papá está muerto. Mi hermano mayor, gritando, llorando, pero menos la familia de Israel. ¿Por qué? Dios había cumplido la promesa. Yo veré la sangre, yo no voy a dar castigo ni plaga, mortandad a los que pintan la sangre de cordero en poste y dintel. Con esta manera Dios iba a salvar a nosotros, porque Dios había dicho por medio del versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué significa? Eternamente tiene que celebrar esta cosa. ¿Para qué? Para que todos los israelitas se memorizan el día de Pascua. Dios nos salvó por la sangre de cordero. Eso es. Entonces, cuando Dios quería salvar a todos los hombres del mundo, utiliza como esta forma. Por eso Dios quería enviar a nosotros un cordero de Dios. Por eso nosotros podemos ver esta palabra. San Juan capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Juan el Bautista estaba gritando al ver a Jesucristo. Decía que, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así estaba gritando. ¿Qué significa? Eso es el testimonio de Juan el Bautista. ¿Para qué sirve el testimonio de Juan el Bautista?
Dios nos envió mensajero. San Juan capítulo 1, el versículo 6. Así dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. Por medio de Juan el Bautista, que nos da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, podemos creer en Jesucristo. Como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la época de Moisés, cuando comete entre los israelitas, siendo pecador, ¿cómo purificaba sus pecados? Trayendo una oveja, poniendo su mano sobre la cabeza de oveja, le entrega el pecado. Por la imposición de mano puede traspasar el pecado. Por eso, cuando cometió el pecador, pero quitando el pecado por medio de una oveja, entonces, ¿a quién tiene que matar? Al que quita el pecado. En vez de matar al pecador, el sacerdote mata la oveja, porque la oveja ya cargó el pecado del pecador. Quitando la sangre, pintando en el cuerno de altar de holocausto, en aquel entonces Dios vio la sangre, perdona. Pues únicamente Dios solamente quiere ver la sangre, porque la sangre es la muerte. Significa que la paga del pecado es la muerte, cancelación de pecado por la sangre. Cuando vio la sangre que haya pintado en el cuerno de altar de holocausto, Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. Lo mismo, Jesucristo cuando vino al mundo, si hubiera nacido por la semilla de Adán a través de su padre, entonces Él no iba a tener derecho a nada para quitar nuestros pecados, porque Él también era como pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo de Dios, sin relación de hombre. Es decir, que Dios utilizó vientre de una Virgen María. Por eso nosotros podemos entender que Jesucristo no tenía nada de pecado en su espíritu. Pero el testigo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo testificó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que un día trasladó el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo trasladó nuestros pecados al cuerpo de Jesucristo? En aquel entonces sale un secreto. Ya San Mateo capítulo 3, nosotros podemos ver esta palabra, como dice. El versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué significa? Así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia. Nosotros no sabemos muy bien sobre esta palabra, pero únicamente nosotros podemos investigar el objetivo de venir al mundo nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito vino al mundo? Para salvarnos. Para salvarnos, nosotros sí o sí tiene que quitar, llevar el pecado del mundo, para llevar todos nuestros pecados, dándonos la justicia de Dios, para que nosotros seamos justos. Eso es. Así conviene que cumplamos toda justicia. A través de Juan el Bautista, Jesucristo iba a recibir el bautismo
en aquel entonces trasladó todos nuestros pecados, porque Juan el Bautista era representante de nosotros. San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quién es mayor de todos los hombres del mundo? Juan el Bautista. ¿Por qué? Ya nosotros podemos ver esta palabra. El versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, que Dios está poniendo la regla desde Juan el Bautista hasta ahora. Está llegando al reino de Dios muchísima gente. ¿Qué es lo que ocurrió en la época de Juan el Bautista? Juan el Bautista le encargó el pecado de nosotros al cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que estaba diciendo. Así conviene que cumplamos toda justicia, quitando el pecado de nosotros, dándonos la justicia de Dios. Por eso, al siguiente día, como dice San Juan capítulo 1, el versículo 29. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ustedes cómo están interpretando esta palabra? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente está menospreciando del testimonio de Juan el Bautista. Sí, la verdad que Jesucristo quitó el pecado del mundo, pero solamente llevó el pecado de Adán, el pecado original. ¿Cómo lleva mis pecados que estoy cometiendo? Así piensa. ¿Por qué? Ellos no saben la obra de Jesucristo y el poder de nuestro Dios. Porque Jesucristo era Salvador. Salvador sí o sí tenía que derramar toda la sangre con el pecado del mundo. El mundo inicia desde Adán hasta Jesucristo y hasta hoy. No solamente hasta hoy, sino también hasta fin del mundo. Incluye pasado, presente, futuro. Jesucristo tenía que cargar todos los pecados. Por esa razón, la palabra de Dios está hablando último Adán, así dice. Entonces busquemos esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 15. El versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Acá sale dos tipos de Adán. Uno es primer Adán, se refiere a Adán que vivía en el huerto de Edén. Eso es Adán, nosotros conocemos. Pero ¿por qué está saliendo el postrer Adán? Adán significa que estaba incluido toda la vida del mundo en su cuerpo. Porque Dios, cuando creó ese hombre, en aquel entonces creó a todas las personas del mundo. Porque a través de la semilla de Adán engendraron todos. Es decir, que nosotros somos de Adán. Pero postrer Adán, el postrer Adán se refiere al Señor nuestro Jesucristo. Porque está ubicada a Jesucristo como el postrer Adán. Jesucristo estaba apareciendo ante presencia de Dios como el postrer Adán que carga la vida de todos los hombres del mundo y el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que a través de postrer Adán se ha terminado todos nuestros pecados.
Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando sea crucificado, no solamente Él fue crucificado. Así dice Romanos capítulo 6. El versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, con el bautizado, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Según esta palabra, estaba explicando sobre el bautismo que recibió nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya nosotros no hemos bautizados, pero Jesucristo había bautizado por medio de Juan el Bautista, pero según la palabra de Dios dice que ya nosotros fuimos bautizados con Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida y nuestro pecado traslada en el postrer Adán. Luego Jesucristo murió en la cruz, dijo, consumado es, y ya terminó todos nuestros pecados. Esto es la enseñanza de hoy. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.